Era un día fresco de otoño, los árboles rojos como el fuego y el olor a rocío impregnaba el aire, cuando Wei Wuxian subió los largos escalones de Yunshin Buzchu. No era la primera vez que subía las intimidantes escaleras, pero era la primera que recordaba. Era joven cuando sus padres la llevaron a visitar a Geeselan en un viaje que se volvió desastroso cuando su madre inevitablemente hizo que los echaran por molestar a Lan Kren hasta que se puso morado de ira. A Wei Wuxian le gustaba pensar que todos los años que había pasado con Go Popo, la vieja Meipo de un pequeño pueblo en el que sus padres se habían establecido más o menos después de su sexto cumpleaños, habían domesticado algo de la naturaleza salvaje que heredó de su madre. Por mucho que echara de menos a sus padres y los llorara, Wei Wuxian fue criada principalmente por Go Popo, primero como cuidadora temporal mientras sus padres salían de cacería nocturna y luego como cuidadora permanente cuando sus padres murieron en una de esas cacerías nocturnas. Una vez que se confirmó que sus padres no volverían, Go Popo acogió a Wei Wuxian como si fuera su propia hija. Cuando Wei Wuxian decidió que le gustaba ser una niña mucho más que ser un niño, Go Popo comenzó a entrenarla como Meiren. Si vas a renunciar a tu poder como hombre en este mundo, Inger, entonces debes aprender a obtener poder como mujer. Y no hay mujer más poderosa en este mundo que la que decide con quién se casa un hombre rico. Cuando Go Popo falleció de avanzada edad, Wei Wuxian no permaneció mucho tiempo en la aldea remota. Al principio, viajó como cultivadora independiente, siguiendo los pasos de sus padres. Luego, Wei Wuxian ayudó a emparejar a un hijo rico con una hija aún más rica para apaciguar el espíritu inquieto de la madre del hijo. Una cosa llevó a la otra y, de repente, se encontró con que era Omz Sanren, la tejedora roja, una Meiren popular y ahora famosa que ha emparejado a algunos de los matrimonios más influyentes del Jinru. Su enfrentamiento de cultivador más famoso fue para la antigua secta de su padre, donde logró enfrentar al rebelde Jin Un-jin, quien en ese momento había sido expulsado de cada Meiren en el área, con un encantador joven cultivador de una secta menor afiliada a Jin que, impresionantemente, no se sentía intimidado en absoluto por su autoritaria madre y se llevaba muy bien con su hermana mayor. Debido a este encuentro, Jin Fengmian recomendó sus servicios a Geeselan, para enfrentarse a lo que estaba a punto de ser el caso más difícil de su carrera. El segundo Jade de Geeselan se acercaba a los 30 y hasta el momento había rechazado todas las propuestas que se le presentaban. No estaba prohibido, todavía, como Jin Un-jin, pero todas las Meiren de la zona estaban demacradas por las educadas pero obstinadas negativas de Lan Wangja cada encuentro que le presentaban. Para ser sincera, Wei Wuxian estaba deseando que llegara este caso. Había oído hablar de la supuesta belleza del segundo Jade y conocía a la casamentera que había emparejado a su hermano mayor con la única hija del clan Lao Linkin. La vieja ZHNG, una Meipo con base en Zi y ZHN, estaba muy orgullosa del matrimonio de Lan Schen con Qin S, que se había convertido en un matrimonio por amor cuando los dos se casaron. Después de enterarse de su próximo cliente, la vieja ZHNG había apostado con Wei Wuxian a que no encontraría un matrimonio con el que Lan Wangje estuviera de acuerdo. Wei Wuxian nunca se echaba atrás ante un desafío. Por eso, después de todo, a Wei Wuxian se la conocía como Omz Sanren. No solo era mucho más joven que la mayoría de las Meiren y no se quedaba en un solo lugar, sino que siempre encontraba parejas amorosas, algo que se había vuelto poco común en las sectas de cultivo, especialmente. Algunas personas la elogiaban como Yoelo disfrazada, mientras que otras, la mayoría de ellas Meiren amargadas y celosas, afirmaban que estaba practicando magia oscura. Al final, nada de eso le importaba a la nobleza de cultivo. Wei Wuxian obtuvo resultados y fue responsable de los cambios políticos masivos que ocurrieron dentro del Jinru. Por eso Geeselan solicitó personalmente sus servicios y por eso Wei Wuxian se quedó casi sin aliento después de subir esos miserables kilómetros de escaleras. Refunfuñó en voz baja, lamentando las incesantes reprimendas de Go Popo sobre la cortesía y la importancia de las máscaras cuando se actúa como Meiren. Ella hubiera preferido llegar a Yunshin Buzchu con la espada, pero la cortesía exigía que caminara. Omz Sanren la saludó Lan Schen en la puerta con una sonrisa amable. Lan ZNGZH hizo una reverencia. Espero que tu viaje no haya sido demasiado tedioso. No, en absoluto, mintió Wei Wuxian con una sonrisa detrás de la fina tela roja de su Weimao de viaje. Si no está demasiado cansado, mi esposa y yo estaríamos honrados de invitarlo a tomar el té. Recuerde analizar siempre los matrimonios de los hermanos. Puede aprender mucho sobre lo que no debe hacer con su cliente a partir del trabajo de otros Meiren.
Los hermanos menores creen que quieren lo mismo que sus mayores, o exactamente lo contrario, pero lo que quieren o esperan nunca es lo que es bueno para ellos. Sería un honor para mí, aceptó amablemente Wei Wuxian, a pesar de que lo único que deseaba era caer en la cama y tomar una larga siesta. Mientras la escoltaban por senderos meticulosamente cuidados y pabellones limpios, Wei Wuxian se permitió admirar la belleza natural de Yunxin Buzchu. Había algo especial en la residencia de G.S. Lan en comparación con las otras sectas. Liangwu era un lugar hermoso, Wei Wuxian admitiría sin problemas, pero no tenía la tranquila serenidad de Yunxin Buzchu, que lo hacía parecer como si una pintura cobrara vida. La arquitectura de la secta era simple, pero construida de una manera que acentuaba esa belleza, a diferencia de las llamativas torres doradas de Junlin Tai. No pudo evitar pensar que a Gou Popo le habría encantado este lugar. Cuando llegaron al pabellón del té, a Wei Wuxian se le cortó la respiración. El pabellón estaba situado en medio de un hermoso jardín, claramente personal dada la naturaleza más privada de la ruta y la falta de uniformidad en la poda en comparación con los jardines públicos. Esperando con el té listo para preparar estaba Qin ese el ojo agudo de Wei Wuxian notó de inmediato la ligera pero inconfundible pancita de bebé debajo de las muchas capas de seda que vestía Lan Fren, y no pudo evitar que se le contrajeran los labios. Con un pequeño en el camino, no tenía ninguna duda de que Lan Schen quería desesperadamente que su hermano pequeño experimentara las mismas alegrías del matrimonio que él. Y de todos los rumores que había escuchado, dicho hermano pequeño no quería saber nada de eso. Todo lo que Wei Wuxian tiene que hacer es cambiar de opinión con una persona. Será una tarea tan fácil que Wei Wuxian casi se sintió mal por cobrarles su tarifa de imbéciles de la nobleza. Wei Wuxian no conoció a su cliente hasta 4 días después de su llegada a GS, ya que se había embarcado en una cacería nocturna de último minuto para disgusto de su familia. Los primeros días no le había importado. La ciudad de Kai era lo suficientemente interesante como para captar su atención, y había muchos lugares hermosos para pintar. Lan Kren no la había reconocido, lo que significaba que aún no tenía que preocuparse porque la echaran de la montaña. Él seguía mirándola con una mirada extraña cuando pensaba que ella no estaba prestando atención, pero aún no había hecho la conexión y Wei Wuxian no estaba dispuesto a ayudarlo. Gou Popo había sido quien le aconsejó que evitara usar su nombre con los cultivadores después de la muerte de sus padres. En la muerte, tus padres son más grandes que la vida. Todo lo que hagas estará ligado a ellos, y proyectarán una gran sombra sobre todo lo que hagas. La nobleza cultivadora es implacable como los buitres, Inger. Lo mejor es evitar que te devoren hasta los huesos fingiendo ser algo incomestible. Entonces, Wei Wuxian no le había dado a un cultivador su apellido en años, usando muchos nombres falsos como cultivadora rebelde y más tarde solo por su título. Se volvió muy experta en cambiar sigilosamente de tema con cualquiera lo suficientemente atrevido como para preguntar directamente por su nombre, lo que se volvió una ocurrencia más rara cuanto más famosa se volvió como Meiren. El rumor común sobre ella ahora era que Onz Sanren era un discípulo inmortal de Baoxun Sanren y Shimei de Kangse Sanren. Wei Wuxian se había reído hasta enfermarse después de escuchar ese rumor mientras trabajaba en un partido para el discípulo principal de Mei Xinyu. Al tercer día, Wei Wuxian se puso a trabajar. Como su cliente aún no estaba, se las arregló para investigarlo a través de quienes lo rodeaban. Gou Popo nunca tuvo que hacer un trabajo de investigación tan grande con sus clientes, ya que todos eran personas a las que había visto crecer. Wei Wuxian sabía que sus métodos eran bastante extraños para algunas personas. La mayoría de las Meiren se quedaban en los pueblos en los que habían vivido toda su vida, ya profundamente arraigadas en la comunidad. Una buena Meiren conocía a su comunidad al dedillo, desde los chismes hasta los asuntos secretos. Wei Wuxian compensó esta falta sumergiéndose rápidamente en la comunidad, chismes y todo, de modo que se ganó la confianza de todos. Esto se volvió más fácil una vez que alcanzó la fama, ya que la gente estaba ansiosa por contarle a la famosa Onz Sanren todo lo que quería saber. Entonces, después de 2 días de jugar e integrarse en la red de información, pero que definitivamente no es de chismes de GS Lan, Wei Wuxian comenzó a insistir. Con la rapidez con la que pudo ganarse la confianza de los discípulos de la secta y dado que el tema de sus preguntas ni siquiera estaba presente, debería haber sido fácil para ella llegar a los jugosos secretos de Angun JN. No lo fue. O este hombre es realmente bueno con los secretos, o es realmente así de aburrido, susurró Wei Wuxian para sí misma después de escuchar lo mismo de otro cultivador.
Después de 4 horas de hablar con los discípulos y escuchar los chismes de los sirvientes, todo lo que Wei Wuxian aprendió sobre el segundo jade de Lan fue: él sigue estrictamente las 3000 y pico de reglas al pie de la letra. Incluso fue jefe de disciplina cuando era adolescente. Se parece más a Jade que su hermano. Es conocido por ser frío e implacable. Él toca el Qin. Es conocido en todas partes por su destreza en el cultivo, así como por su buena apariencia. Se reconoce ampliamente que ocupó el puesto de su hermano como el soltero más codiciado. Por una buena razón obtuvo su título, Angun JN, por ir siempre donde está el caos. Del mismo modo, caza de noche con mucha frecuencia, yendo más allá de las fronteras de GS-LAN hacia lugares no reclamados por las sectas. Es un hombre de pocas palabras, pero es querido por los discípulos más jóvenes como un buen maestro y modelo a seguir. Él tiene un gusto secreto por lo dulce. Tuvo que sobornar al cocinero jefe para obtener este detalle. Wei Wuxian se lamentó de su endeble lista de rasgos. Incluso Jin Unjin había sido más mencionado que esto. Cuando Lan Wangju tenía previsto regresar a Yunshin Buzchu, Wei Wuxian no había descubierto mucho más. CUJN había sido en gran medida de poca ayuda, más allá de señalar que todos los sentimientos de Lan Wangju se reflejaban en sus ojos, no en su rostro, lo que sea que eso significara. Lan Fren había sido aún menos útil, al confiarle a Wei Wuxian que nunca pudo superar el exterior frío de Lan Wangju y temía que él la desaprobara. Aún así, Wei Wuxian no iba a rendirse. No podía dejar que el viejo ZHNG ganara su apuesta. Encontraría una pareja para Lan Wangju. Wei Wuxian estaba sentado en el mismo pabellón que antes, bebiendo un té particularmente amargo y charlando alegremente con Qin S, cuando Lan Schen se acercó con otro hombre a su lado. Ong Sanren, por fin conoces a mi hermano, Lan Wangju, dijo Lan Schen con una sonrisa. Lan Erngz, es un placer conocerte finalmente. He oído mucho sobre ti, saludó Wei Wuxian con una sonrisa que ocultó la dificultad de su respiración. Lan Wangju era incluso más hermoso de lo que los chismes le habían hecho creer. Él y CUJN eran visiblemente parientes, pero sus rasgos marcados y fuertes y sus brillantes ojos dorados dejaron a Wei Wuxian sin aliento. Él la miró a los ojos con una intensidad que le hizo temblar las rodillas. Ella respiró hondo para calmarse antes de volverse a su asiento y tomar otro sorbo de té. Lan Wangju se sentó a su derecha, con Qin S y Lan Schen a su izquierda. ¿Cómo estuvo tu cacería nocturna, Angun JN? Preguntó, dejando de lado la extraña sensación en su estómago y volviéndose a concentrar en su trabajo. Bien. Wei Wuxian hizo una pausa, esperando que diera más detalles, y se apresuró a llenar el silencio cuando quedó claro que no lo haría. Bien, bien. Espero que haya ido mejor que mi última cacería nocturna. Te lo aseguro, cazar un jabalí o rebelde en un pantano no es divertido. Juro que estuve lavando mi pelo para quitarme el hedor del pantano durante semanas. Balbuceó. Ah, disculpas. Siempre me han dicho que divago demasiado. Se rió nerviosamente. No, no te preocupes, respondió él, y oh, qué voz tan profunda y melódica. Wei Wuxian casi se dio una bofetada. ¿Qué le pasaba? Tenía que emparejar a ese hombre con una buena dama, no adularlo por completo. ¿Eres un cultivador? Preguntó Lan Schen con curiosidad. Sí, lo soy, respondió Wei Wuxian, pero no dio más detalles. Después de todo, todo eso formaba parte del misterio de Ong Sanren. Me alegro de que hayas regresado sano y salvo, cuñado, dijo Qin S con una sonrisa amable. Lan Wangju sintió en señal de agradecimiento, con una expresión tan anodina como cuando llegó. Sus ojos se suavizaron mientras hablaba con su cuñada, notó a Wei Wuxian. ¿Quería una esposa como ella? ¿Tranquila, recatada y dulce? Wei Wuxian podría trabajar con eso, pensó, ignorando el nudo que se le abrió en el estómago al darse cuenta de que Qin S era todo lo que Wei Wuxian no era. Ya hacía tiempo que había aceptado el hecho de que probablemente terminaría sola. Su trabajo era crear romance, no ser parte de él. De alguna manera, sabía que esto iba a ser difícil de recordar cerca de Lan Wangju. Wei Wuxian se tomó 2 semanas para revisar todas las posibles parejas para Lan Wangju, revisando metódicamente sus listas de mujeres de la nobleza, cultivadoras y no cultivadoras. Durante ese tiempo, también pasó largas horas hablando con Lan Wangji, a veces, con ella. Él era incluso mejor con los discípulos más jóvenes, como ella había imaginado. A pesar de tener una continencia tan fría, era cálido y paciente con sus discípulos. Respondía a todas las preguntas que le hacían, incluso si parecían tontas, y explicaba las cosas de manera clara y concisa.
A Wei Wuxian le encantaba verlo enseñar, especialmente las formas de espada, no porque se despojara de sus habituales 7 capas a 3, definitivamente no. A veces Wei Wuxian incluso se unía, haciendo muecas tontas a los jóvenes a espaldas de Lan Wang y creando formas nuevas y divertidas de enseñar las formas más aburridas y básicas. Finalmente, Wei Wuxian se decidió por 3 mujeres que seguramente impresionarían a Lan Wang. Escogió cultivadoras que al menos pudieran seguirle el ritmo a Lan Wang, ya que muy pocas podían igualarlo. Primero estaba Luo Qingyan, una mujer que Wei Wuxian había conocido en sus viajes y que consideraba una amiga cercana. Ella y Lan Wang se llevarían bien, pensó, y estaba emocionada de que se conocieran. Ella no era la mejor opción para los ancianos, ya que era la hija de un sirviente, pero había trabajado duro para convertirse en la discípula principal de su secta. Wei Wuxian tenía la sensación de que a Lan Wang no le importaba mucho el estatus social. Además, Luo Qingyan era amiga cercana de JN Zixun, el actual JNZNGZH, por lo que aún había ventajas políticas en el matrimonio. Las otras 2 eran hijas de líderes de sectas menores, ambas cultivadoras fuertes pero de personalidad tranquila y serena. Cualquiera de ellas sería una buena pareja para Lan Wang, pensó Wei Wuxian. Cuando presentó sus opciones a Lan Wang y Lan Schen, casi gritó de alegría cuando Lan Wang aceptó reunirse con Luo Qingyan. Claro, él aceptó reunirse solo con Luo Qingyan, pero una era mejor que todo lo que el viejo ZHNG había logrado. Lan Schen envió la propuesta esa tarde, y 6 días después, Luo Qingyan llegó a Yunshin Buzchu junto con una pequeña flota de sus compañeros discípulos. «Mian mian», gritó Wei Wuxian, ignorando los recordatorios entre dientes de la regla de no gritar y arrojándose sobre su amiga y envolviéndola en un gran abrazo. «Te extrañé». «Yo también te extrañé, Gundao», dijo Luo Qingyan, sonriendo cálidamente a su amiga. De repente se puso rígida en el abrazo de Wei Wuxian. «Ah. Lan ZNGZH, Lan Ernst». Wei Wuxian se separó de Luo Qingyan con una sonrisa tímida. «Esta es mi buena amiga Luo Qingyan», la presentó. «O Mian Mian, como la llamo yo». «Por supuesto, ya conoces a Zeu JN y Angun JN». «Es un honor», se inclinó Luo Qingyan. «Bienvenido a Yunshin Buzchu, Luo Nian», saludó Lan Schen con una suave sonrisa. Lan Wangja sintió con la cabeza, con el rostro helado. Luo Qingyan se puso ligeramente rígida al mirarlo a los ojos antes de centrar su atención en Lan Schen. «Gracias por su hospitalidad», dijo con una reverencia. Los discípulos de Lan acompañaron al resto del séquito de Luo Qingyan a las habitaciones de invitados mientras ella se unía a los Hades gemelos y a Wei Wuxian para tomar el té. Fue un asunto un poco incómodo, ya que Lan Wang apenas le dijo más que unas pocas palabras a Luo Qingyan. Parecía ignorarla o mirarla con enojo, y Wei Wuxian no podía entender por qué. Luo Qingyan era la única persona con la que estaba dispuesto a reunirse, entonces ¿por qué la ignoraba ahora que estaba aquí? ¿No cumplía con sus expectativas? Luo Qingyan pasó 4 días en GS para ver si el matrimonio se mantenía. Estaba claro que su ZNGZH la había presionado mucho para conseguir este matrimonio, ya que una alianza matrimonial con una gran secta sería una bendición para una secta tan pequeña, lo que hizo que Wei Wuxian se arrepintiera de haber mencionado el nombre de su amiga. Wei Wuxian hacía de casamentera y acompañante en todas las salidas de Luo Qingyan y Lan Wang. Aunque intentaba ser discreta, a menudo se veía envuelta en sus conversaciones, o en la falta de ellas. De alguna manera, Wei Wuxian siempre se encontraba entre Luo Qingyan y Lan Wang en lugar de detrás y observando. Cuando tomaban el té, Lan Wang siempre servía primero a Wei Wuxian. En los paseos por los hermosos jardines y bosques de Yunshin Buzchu, Lan Wang animaba a Wei Wuxian a dar sus paseos con toda su atención y pequeños sonidos para hacerle saber que la escuchaba. En las cenas en la secta, Lan Wang siempre colocaba un frasco de aceite de chile junto a los platos de Wei Wuxian después de oírla quejarse con Luo Qingyan sobre la comida de conejo sin sabor de los Lan. Cuando Wei Wuxian sugirió que Lan Wang y Luo Qingyan entrenaran, de alguna manera ella se vio obligada a entrenar con Lan Wang. Su rostro estaba dolorido por haber sonreído ese día, extasiada por finalmente encontrar su igual en destreza de cultivo. Una tarde, Luo Qingyan accidentalmente llamó a Wei Wuxian por su nombre real en lugar de Yundao o su título frente a Lan Wang. De alguna manera, esto llevó a que Wei Wuxian llamara a Lan Wang Lan Zan, y Lan Wang la llamara Wei Yin, un nombre con el que no la habían llamado desde que murieron sus padres. En su última salida, Luo Qingyan y Lan Wang deambularon por los mercados de Zifen.
Wei Wuxian comenzó a una distancia cómoda de la pareja potencial, observando sus interacciones. En algún momento durante los últimos 3 días, los dos se habían sentido cómodos el uno con el otro. Lo que al principio parecía una unión condenada se convirtió en una posibilidad muy real, lo que llenó de orgullo a Wei Wuxian. No estaba segura de qué había sucedido para provocar ese cambio, pero se alegró de verlo suceder. Ignoró resueltamente el dolor y los celos que se agitaban en su estómago. Wei Wuxian siempre tuvo como objetivo orquestar el romance, pero nunca lo tuvo ella misma. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Luo Hongyan la hacía tropezar sigilosamente, lo que hizo que Wei Wuxian tropezara. Justo cuando se preparaba para caer a la calle, con los ojos cerrados, algo cálido y resistente la atrapó. Wei Wuxian parpadeó y abrió los ojos para encontrarse en los fuertes brazos de Lan Wangji, con una mejilla presionada contra su pecho. Con los ojos dilatados, la respiración se le hizo un nudo en la garganta. Sintió que sus mejillas se sonrojaban. Oh, suspiró ella, relajándose aún más en los brazos de Lan Wangji por un momento. Nadie la ha ayudado a evitar que se caiga desde que murieron sus padres. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo y quién la estaba sujetando, Wei Wuxian se levantó rápidamente. Su anterior sonrojo se tornó rojo de vergüenza. Este le agradece a Lan Ernst por salvarlos, tartamudeó mientras daba unos pasos hacia atrás. Lan Wangji la miró con una intensidad que hizo que Wei Wuxian quisiera retorcerse de alegría. Bundao. ¿Estás bien?, dijo Luo Hongyan, la preocupación en su voz apenas ocultaba la presunción que había debajo. Estoy bien, Mian, dijo Wei Wuxian con una sonrisa apresurada, centrando su atención en sacudir el polvo de su túnica. No se percató de la mirada sutil de Lan Wangji dirigida a Luo Hongyan, ni del guiño de Luo Hongyan en respuesta. El resto de la excursión siguió el mismo patrón de los últimos 4 días. Wei Wuxian se distanció lo mejor que pudo antes de verse inexplicablemente obligada a interactuar con Lan Wangji. Luo Hongyan se fue a la mañana siguiente. Wei Wuxian, Lan Wangji y Lan Schen la despidieron en la puerta. Luo Hongyan se inclinó cortésmente ante los jades gemelos y abrazó a Wei Wuxian con fuerza. Buena suerte, dijo con una sonrisa y un guiño antes de montar su espada y volar, con sus discípulos de la secta detrás de ella. Wei Wuxian se quedó perpleja ante las palabras de su amiga. ¿Buena suerte con qué? Esa noche, Wei Wuxian se reunió con los hermanos Lan una vez más para tomar el té y ultimar el compromiso. Wei Wuxian estaba más que feliz por su amiga. Lan Wangji era un hombre que superaba la perfección y nadie podía aspirar a ser su pareja exacta, pero Luo Hongyan sería una esposa digna para cualquier hombre, y mucho menos para Duin Jade. Ella continuó ignorando cualquier sentimiento negativo que amenazara con surgir ante la idea de su matrimonio. Después de servir el té, Lan Schen le acercó un fajo de papeles. Ella los examinó distraídamente mientras conversaban, notando que las cartas natales eran extremadamente compatibles. Sin embargo, eso la hizo detenerse. La última vez que lo revisó, las cartas natales de Lan Wangji y Luo Hongyan eran ligeramente compatibles. ¿Recibieron la información incorrecta? Concentró su atención en los papeles mientras Lan Schen y Lan Wangji mantenían una conversación silenciosa. Esta no era la carta natal de Luo Hongyan, era... Espera, dijo de repente, mirando a las gemelas Jade. Esto no es un compromiso para Luo Hongyan. No, respondió solemnemente Lan Wangji. Esto es para mí, Wei Wuxian afirmó más que preguntó. Pero Lan Zan, ¿no te gustó Mian? Estuvo de acuerdo Lan Wangji asintiendo. Ella es amiga de Wei Ying. Bueno, sí, pero... Lo que Wangji quiere decir es que le gustaba Guonian porque es tu amiga, dijo Lan Schen. Xingzhen miró fijamente a su hermano. Debes usar tus palabras, Wangji. El tono de Lan Schen rayaba en la burla. Lan Zan. Lan Wangji respiró silenciosamente, casi como un suspiro. Wei Ying, ¿quieres casarte conmigo? Wei Wuxian parpadeó con incredulidad. Oh, esa es mi carta natal. ¿Es una propuesta de matrimonio para mí? Solo Wei Ying, dijo Lan Wangji. Wei Wuxian volvió a mirar los papeles antes de sonreír ampliamente y prácticamente arrojarse a través de la mesa a los brazos de Lan Wangji, segura de que él siempre la atraparía. ¿Sí?, exclamó. Oh, Lan Zan, por supuesto que me casaré contigo. Monseñor, Lan Wangji irradiaba tanta felicidad que Wei Wuxian se preguntó por qué ella alguna vez había pensado que él era frío e insensible. El viejo ZHNG iba a tener un ataque, pensó Wei Wuxian con alegría. ¿Lo has oído?
Onz Sanren y Angun JN se van a casar. Exclamó el camarero mientras traía las bandejas vacías del piso principal de la casa de té. Onz Sanren. ¿El inmortal Meiren? Deja de bromear, la cocinera puso los ojos en blanco. No, es verdad. Intervino otro camarero. Me enteré por mi primo, cuyo suegro es carpintero en ZHN. Los GSLAN están preparando una boda para su gemela más joven, Jade, y la propia Onz Sanren. ¿No se supone que es etéreamente hermosa? ¿Cómo pudo esa Jade insensible ganarse su corazón? Preguntó otra cocinera mientras revolvía una olla grande de sopa. Escuché que su boda será más grande que la del emperador. Todas las grandes sectas de la zona estarán presentes, así como la mayoría de la nobleza del imperio, continuó el primer servidor. Pues claro que están presentes, se burló la primera cocinera. Ella organizó los matrimonios de todos sus hijos e hijas. Si tan solo pudiera ir, suspiró una de las sirvientas que llevaba la ropa afuera. Onz Sanren es quien casó a mi hermana con ese maravilloso y rico comerciante el año pasado, y prometió que volvería con un partido aún mejor para mí. Sigues diciendo eso pero nadie te cree, se quejó el segundo camarero. Es verdad. Insistió ella pisando fuerte. A mí. El mensajero de la ciudad irrumpió en la cocina de la casa de té. Hay una carta de tu hermana para ti. Mi dejó caer la colada al suelo, ignorando la reprimenda de la cocinera principal, y abrió la carta. La leyó una vez, dos veces, y luego gritó de alegría mientras sostenía otro sobrehecho de un papel mucho mejor y sellado con el escudo oficial de la secta GSLAN. Te lo dije. Gritó. Te lo dije, te lo dije. Tranquilízate, le espetó uno de los cocineros. Me han invitado a la boda de Onz Sanren. Toda la cocina se quedó paralizada por un instante de incredulidad antes de que se desatara el caos. La invitación oficial pasó de mano en mano antes de que Mi la recuperara y la guardara en la parte delantera de su túnica. Dejó la ropa lavada en el suelo y salió de la casa de té con una tarea más importante que hacer. Si iba a asistir a la boda de Onz Sanren y Angun JN, necesitaba una túnica nueva.